Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BETE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna a don Alfonso Alonso, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y el honor de que haya aceptado presentarle la vicepresidenta del Gobierno, doña Soraya Sáez de Santamaría. La tribuna es suya. Querido ministro de Justicia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Tribunal Constitucional, presidente del Partido Popular del País Vasco, delegados del Gobierno en Madrid y en el País Vasco, presidente de la Diputación Foral de Álava, miembros de la Mesa del Congreso, portavoz del Senado, diputados, senadores, queridos amigos. Hay tareas que, por parecer sencillas, acaban resultando muy complicadas. Una de ellas es, sin duda, presentar en público a alguien que conoce uno muy bien, más todavía cuando en algunos minutos se tiene que tratar un retrato en que el sentimiento y la semblanza conserven igual proporción. Todo ello aderezado con unas dosis de política. Eso me ocurre a mí hoy con Alfonso Alonso. Me encuentro ante la complejidad de ejecutar una tarea que pudiera parecer sencilla, pero que es para mí un oxímoron que comprenderá bien Alfonso, que se formó en Filología y Derecho, que se ha forjado como un gran parlamentario y ahora como un excelente portavoz. Experto en la palabra y hábil y ágil en el verbo, conciliador a la hora de buscar acuerdos y audaz, muy audaz a la hora de tomar decisiones. Es fácil encontrar motivos para poner en valor su trayectoria o para sentir la fortuna de haberla compartido en muchos momentos, algunos grandes momentos. Pero es difícil dar con la fórmula para resumir una dilatada carrera de alguien para quien la política llegó antes que la mayoría de edad, que ha ejercido muchas tareas, siempre con la misma responsabilidad, y que mantiene hoy, precisamente por ello, el mismo aliento que tenía el primer día. Y puede ser que esa sea precisamente la fórmula, porque si hay un rasgo de Alfonso Alonso que ha marcado su vida y que define su trabajo, es su pasión por la política. Ha convertido de la política su referente vital y se ha convertido en un referente para todos los que la sentimos, la vivimos y la ejercemos desde la vocación del servicio público. Pero además, en el caso de Alfonso Alonso, la política va mucho más allá de un mero ejercicio de vocación. Ha sido también un acto de valentía, el que supone defender, en circunstancias muy adversas, los derechos de todos, donde y cuando muchas veces se impide el ejercicio del más básico de ellos, que es la libertad. Comenzó como concejal en Vitoria en 1996 y en 3 años se convertía en el primer alcalde del Partido Popular en una capital vasca. Una excepción, gobernando en minoría, pero que supuso una enorme contribución en la defensa de la libertad y de la democracia. Hizo de esta causa el motivo de muchos acuerdos y la razón para afrontar, él y muchos de los suyos, la amenaza que supone ejercer allí esa tarea con la única voluntad de servir a su tierra y a los demás.
Con esa voluntad llegó al Parlamento de la Nación, dispuesto a traer la voz de muchos que quisieran escucharla, a defender la democracia en su propia sede, en las Cortes Generales, para quienes creen y confían en ella. Y Alfonso Alonso lo sigue haciendo cada día y sé que acabaremos ganando en ese trabajo por la libertad y por la democracia. No tengo ninguna duda de ello, porque personas como Alfonso Alonso y otras muchas no vamos a permitirnos ninguna vacilación. En la última legislatura tuve la oportunidad de trabajar con Alfonso Alonso en la dirección del grupo parlamentario. Y quiero hoy hacerle también un acto de agradecimiento. En él siempre tuve el mejor apoyo posible, siempre tuve un consejo, siempre tuve una afilada frase que sacar en el último momento. De la pluma de Alfonso Alonso han salido muchas frases mías y tengo en él a un excelente amigo y a un magnífico compañero. De él he aprendido mucha política de la de verdad, de la que se hace con sentimiento. Y lo que más recuerdo de Alfonso Alonso es en los momentos en que la defensa de algo se acalora y yo siempre pienso, estos vascos, como les toca defender lo difícil en circunstancias difíciles, son mucho más apasionados de lo que cualquiera pudiera pensarse. Esa legislatura, la legislatura pasada, la vivimos intensamente. Trabajamos mucho, nunca nos cansamos y redoblamos el esfuerzo y mantuvimos el ánimo para lograr animar la confianza de los españoles en un proyecto de futuro, en una solución para la crisis. Ese trabajo, el que se hizo entonces de la mano de Mariano Rajoy, es hoy la base de nuestro programa de gobierno y ha logrado la confianza mayoritaria de los ciudadanos, que es el mejor impulso para el proyecto reformista que puede plantear un gobierno. Desde el comienzo de la crisis dijimos que el gasto tenía que ser controlado y ordenado, que el sistema financiero demandaba cambios para garantizar su solidez y su credibilidad, que la subida desenfrenada del paro exigía una reforma laboral meditada pero profunda y que la única economía sostenible era la que nacía de una economía equilibrada en sus cuentas y volcada en su competitividad. Hoy está en marcha ese proyecto reformista, quizá de los más amplios de toda la democracia. Hemos hecho de la consolidación presupuestaria, por un lado, y de las reformas estructurales para el crecimiento, por otro, las líneas básicas, las líneas clave de actuación de este Gobierno. Fijamos un rumbo y estamos acelerando el ritmo. Y mantenemos el paso, a pesar de las grandes dificultades de partida. A pesar de un déficit, el que conocíamos, y el adicional de 27.000 millones. A pesar del daño que supone en una economía el exceso de gasto y la falta de reformas, pero sobre todo a pesar del deterioro de la confianza, fruto de muchos años de desconcierto, que hay que recuperar cuanto antes. Hay que mantener el paso, a pesar del lastre, que pesa más de lo esperado, pero nunca, nunca hay que perder las ganas de trabajar por sobrellevar y sobrepasar los nuevos obstáculos sobrevenidos y las zozobras añadidas que en España y en Europa nos pueden dificultar el avance. Es verdad que la economía es vulnerable en algunos extremos, pero este país está demostrando más que nunca su fortaleza. Si hay algo que ha quedado por encima de todo, muy patente, son dos cosas: la determinación del Gobierno, pero sobre todo las inmensas ganas de trabajar de un pueblo, el pueblo español, que en otras ocasiones ha demostrado que es capaz de superar retos que nadie pensaba de partida que podían lograrse.
El pueblo español es ese mismo pueblo que afrontó la transición y logró una democracia consolidada. Es ese mismo pueblo que en 1996 nadie confiaba que cumpliera los requisitos de convergencia para entrar en el euro, y entró en el euro por la puerta grande. Y es ese mismo pueblo que empieza en la internacionalización de su economía, en sus exportaciones, en esos pasos hacia una mayor competitividad, a demostrar que en un momento de gran dificultad está dispuesto a sacar lo mejor de sí mismo para volver a colocar este país donde se merece y donde queremos todos. Mantenemos, por tanto, el paso porque este país no se arredra ante nada. Lo ha demostrado en el pasado y lo va a volver a hacer ahora. Apenas hemos iniciado el camino. Apenas llevamos 5 meses al frente del Ejecutivo. Pero empiezan a verse cambios y los españoles son plenamente conocedores tanto de la situación que atravesamos como de la necesidad de este Gobierno de hacer lo que se está haciendo con convicción para hacerla frente. La crisis tiene ahora 2 adversarios firmes: la voluntad de un país y la determinación de un Gobierno. Los españoles empiezan a ver que se cambia lo que no funciona. España está hoy a la cabeza del esfuerzo reformista en el conjunto de la Unión Europea y empieza a reconocerse ese esfuerzo en el conjunto del mundo. Por ahí ya se dice: los españoles están haciendo las reformas que su país necesita, muchas de ellas con una gran valentía. Empiezan a confiar en un país que está dispuesto a asumir su responsabilidad y que necesita, en momentos de gran incertidumbre para todos, una voluntad compartida de mayor unidad en el conjunto de la Unión Europea. El hilván de este proyecto común tiene que estar en la confianza que compartimos y que tenemos que ganar dentro y fuera. La confianza en nosotros mismos, en que saldremos de la crisis, en que vamos a superar sus peores momentos. Cuantos más duros son o estén siendo, más firme tiene que ser nuestra voluntad. Cuantos mayores sean los esfuerzos y las dificultades que encontremos, mayor es la responsabilidad que tenemos que demostrar. Una responsabilidad que tiene que ser también compartida con todos aquellos que de una u otra manera, de su voz, de su palabra, se transmite al exterior la imagen de un país que es un gran país. Este es un momento difícil que exige una gran responsabilidad, en el que no debe haber margen para particularismos, ni lugar para buscar réditos políticos en el corto plazo. Así lo entiende el Gobierno y creo que así debe entenderse en el Parlamento. Ahora más que nunca el interés general debe ser el único que tenga cabida en la sede de la soberanía nacional. La moderación, la sensatez y el acuerdo deben ser los ejes del debate parlamentario. El horizonte de nuestros encuentros tiene que ser el de un país que vuelva a generar oportunidades y a crear empleo. Sé que Alfonso es el más indicado para guiar este propósito, porque cuenta con la actitud y con la aptitud necesarias, porque es capaz de buscar puntos en común donde otros se empeñan en marcar diferencias, porque entiende que la responsabilidad que hoy nos atañe está por encima de todo, que no es de ningún color, que no se coloca a uno u otro lado de las bancadas, porque su lugar tiene que estar al lado de los españoles. Lo ha mantenido Alfonso en la oposición, lo ha hecho gobernando en minoría y lo demuestra gestionando la mayoría más amplia con la que ha contado en el Congreso de los Diputados el Partido Popular, y siempre con la misma moderación y con la misma templanza, porque siempre ha demostrado que su pasión por la política es en realidad su compromiso con España. Muchas gracias.
Buenos días, ministro de Justicia, presidente del Consejo de Estado, presidente del Tribunal de Cuentas, alcaldesa de Madrid, vicepresidenta del Congreso, a ver si no me voy a olvidar a la gente, el diputado general de Álava, delegados del Gobierno, el portavoz de la Izquierda Plural. Yo aquí agradezco que vengan también especialmente diputados de otros grupos, diputados, senadores, señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a este encuentro. Muchas gracias también al Foro de Europa por tener abierta siempre esta tribuna y, naturalmente, querida vicepresidenta, muchas gracias por los elogios desmedidos que nacen naturalmente de la amistad que hemos forjado muy estrechamente en los últimos años, porque nos tenía siempre trabajando y no quedaba más remedio. Yo creo que de todos los títulos que uno acumula y los cargos que va acumulando a lo largo de los años, ¿no? Yo he sido alcalde, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y ahora portavoz, hay uno que me resulta especialmente significativo y que me gusta, que comparto con más gente que hay aquí, lo comparto con Ayón o con Lasalle, es esto que dicen de ser un sorallo. Yo me siento profundamente orgulloso de ser un sorallo. Vicepresidenta, sabes que cuentas con nosotros en este proyecto que compartimos para todos. Muchas veces comenzamos los discursos refiriendo la realidad económica de España con un montón de datos, de cifras, de previsiones, y pintamos un cuadro que tiene más sombras que claros. Ese es el discurso de la herencia que hemos recibido, de la realidad de la España del paro, de la recesión, del déficit, de la deuda, de los problemas que son titular de los medios de comunicación desde hace meses y hace ya años. Es también, por desgracia, el discurso que dice la verdad. Y es el cuadro que ha encontrado el Gobierno del Partido Popular y los problemas que está afrontando. Pero el Gobierno, en primer lugar, sabe que detrás de cada cifra hay personas que quieren recuperar su empleo, jóvenes que piden una oportunidad legítima, emprendedores que luchan por salir adelante, y hay instituciones que necesitan garantías para mantener la calidad de los servicios públicos. Y eso pesa mucho más que los números. En segundo lugar, el Partido Popular sabe que detrás de ese cuadro oscurecido está la España dinámica, trabajadora, capaz de competir y que siempre estuvo a la altura de los desafíos. Por eso, frente a los interrogantes que se plantean, la respuesta sigue siendo la España que ganó su sitio en el proyecto común del euro y que fue un tiempo el país que más empleo creaba de Europa. Cuando vemos el cuadro, vemos también lo que hay detrás. E incluso en este tiempo en que todo parece en flaquezas, contamos con razones para confiar en nosotros mismos, en que las soluciones vendrán de lo que nosotros hagamos, porque conociendo nuestro pasado, sabemos de lo que somos capaces, del potencial que tiene nuestro país para generar oportunidades y bienestar y para proyectarse en el mundo. Y porque desde esta convicción nuestro Gobierno actúa con determinación, sensatez y eficacia. Los españoles nos han dado un apoyo extraordinario para encarar este reto. Hay en España una mayoría sólida que garantiza la estabilidad política e institucional a 4 años. Es una posición envidiable y envidiada, que constituye un valor añadido para nuestro país y un aval determinante para nuestras reformas. Los españoles nos han dado la capacidad de hacer. Cada voto es un voto de confianza. Y tenemos, además, un liderazgo sin prejuicios, anclado en el sentido común y guiado por la responsabilidad, capaz de medir los tiempos con perspectiva, más allá de los agobios de cada día. Tenemos un presidente que trabaja con sentido de Estado y altura de miras y un Gobierno con decisión, que antepone siempre a otra ambición el interés general de España. Tenemos, por tanto, también la voluntad de cumplir. Y lo más importante, contamos con los españoles, que forman una sociedad madura, con una capacidad de resistencia y de superación muy por encima de la media. Los españoles en la situación de crisis han buscado la moderación, la centralidad y un liderazgo fiable. No se han lanzado a los extremos ni han renegado de Europa y no han caído en el discurso pequeño de los egoísmos nacionales. No todos en Europa pueden decir lo mismo. Tampoco creen ya los españoles esos discursos que prometen salir de la crisis sin esfuerzo, gastando como antes y sin tener que cambiar nada. Discursos de buhonero que otros compran y que son la antesala de la decepción. Así ha sido el discurso de los socialistas españoles. Salir de la crisis por el expediente de negar la crisis. Negada esta, considerar que el problema son las soluciones y oponerse a ellas. Y, en definitiva, aferrarse al manual del mal político, para el que solo hay 2 clases de problemas,
los que no tienen solución y los que se solucionan por sí solos. Y, en definitiva, una sola respuesta: no hacer nada. Esta receta ya ha tenido 7 años para demostrar su fracaso. La nuestra apenas ha comenzado a aplicarse. Es más compleja y exige perseverar en el trabajo. Su objetivo es el empleo, que siempre ha sido y sigue siendo nuestra primera política social. Nosotros queremos crecer para crear puestos de trabajo. Queremos solucionar la crisis económica para acabar con la crisis social. Es una receta que combina austeridad y crecimiento. Está comprometida con la reducción del déficit porque sale muy caro gastar lo que no se tiene o donde no se debe. Pero va más allá, porque seguimos pensando que de la crisis tendrá que salir una sociedad más fuerte, que no esté lastrada por el egoísmo de una administración manirrota, una administración que termina agotando los recursos y absorbiendo todo el crédito. Y tendrá que salir un sector público a la medida de su verdadera función en el aseguramiento del bienestar y la igualdad de oportunidades, un Estado equilibrado y viable. Hemos hecho de la estabilidad presupuestaria un mandato legal porque siempre ha sido la premisa para el crecimiento de nuestra economía y, en definitiva, porque tampoco podremos atraer la inversión si no somos capaces de inspirar confianza. Así que contenemos el gasto para volver a crecer. Por eso el proyecto reformista del Gobierno combina siempre la austeridad con el crecimiento, porque cada reforma estructural que acometemos aumenta el potencial de crecimiento de nuestra economía y su capacidad de competir. Son reformas para volver a crecer y para que cuando se crezca se cree empleo. Eso es lo que quiere la reforma laboral, que podamos competir, que en tiempos difíciles podamos ajustar sin despedir y que en época de bonanza se contrate. Con idéntico objetivo, el Gobierno ha impulsado un plan de pago a proveedores que supone una inyección de 27.000 millones de euros en la economía productiva. Ese es un estímulo real y va donde más eficaz resulta para romper el círculo detestable de la morosidad pública. Solo quiero recordar ahora que los famosos planes E de Zapatero, que presumían de ser un gran estímulo keynesiano, fueron en realidad 13.000 millones a crédito en 2 años para arreglar aceras. Y para que los recursos vuelvan a llegar al tejido productivo, hemos puesto en marcha reformas decididas también en el sistema financiero. Hemos sido y somos el Gobierno que ha tenido la determinación de afrontar de verdad el saneamiento de las entidades financieras, sobre todo porque los socialistas no lo hicieron. Nosotros entonces les apoyamos en la mayoría de las medidas que adoptaron, pero también les dijimos que no era suficiente, que el saneamiento era la primera condición para la sostenibilidad. Ahora es la mayor urgencia. Si en 2008, en vez de negar la crisis, en vez de moverse en un mundo ficticio, el Partido Socialista hubiera hecho los deberes, como por cierto los hacían otros a ambos lados del Atlántico con sus bancos y con sus presupuestos, estoy convencido de que ahora seríamos la economía más dinámica de la zona euro. Pero no lo hicieron y más de 2 millones de españoles perdieron su trabajo por causa de esa desidia. Recuperar el tiempo perdido y devolverles el empleo es ahora nuestro único empeño. Tenemos motivos para mantener la confianza y perseverar en el camino iniciado. Que los españoles podemos vencer a la crisis lo demuestra el hecho de que en estos primeros 5 meses hemos tomado medidas que a otros países les ha costado años adoptar o que ni siquiera han sido capaces de llevar adelante. Algunos dicen que las reformas no han dado fruto, que la situación, lejos de mejorar, ha empeorado sensiblemente. Pero yo no comparto esa opinión, ni suscribo ese derrotismo. Es verdad que hemos hecho aflorar en toda su dimensión los problemas de fondo de nuestra economía, los déficits ocultos de nuestras administraciones, los impagos del sector público, la deficiente valoración de los activos inmobiliarios. Todo sale a la luz y el reconocimiento de la magnitud del problema causa desconcierto y ansiedad en algunos. Pero en nosotros debe despertar la determinación de aplicar las soluciones necesarias. Esta es la fase en la que estamos, un saneamiento de la economía que no tiene precedentes, que da cuenta de la gravedad del daño causado, pero que dejará a España en condiciones de volver a crecer con fortaleza. Y esto es en sí mismo ya un efecto positivo. Reconocer la realidad y trabajar para cambiarla es una premisa sin la cual jamás saldremos de la crisis. Pensemos, por tanto, siempre en lo que podemos hacer nosotros mismos y en nuestra responsabilidad. También con la crisis del euro. De nada sirve lamentarse
de la insuficiencia de las decisiones ajenas si nosotros no somos capaces de proponer y de sentirnos parte de un mismo proyecto de Europa. El presidente Rajoy ha anticipado las líneas maestras para el futuro del euro, con una mayor integración fiscal y un control centralizado de las finanzas, para que el euro sea de verdad una garantía de estabilidad y crecimiento. Pero las reformas van más allá. Creo que una interpretación correcta de por qué los ciudadanos confiaron al Partido Popular el Gobierno de la Nación es porque pensaron que el Partido Popular era el más indicado para renovar las estructuras del país. Creo que en las elecciones de noviembre los ciudadanos juzgaron muy negativamente un modelo de país, de funcionamiento del país, que es el modelo básicamente del Partido Socialista. El PSOE ha gobernado 22 de los últimos 30 años. Desde 1982 el Partido Popular solo ha gobernado entre 1996 y 2004. El país actual es en buena medida el que diseñó el Partido Socialista y los ciudadanos se han dado cuenta de que ya no funcionaba. Por tanto, nuestro compromiso, nuestro mandato como partido y como gobierno es renovar España. Esto quiere decir hacerla más productiva, más competitiva, más justa. Quiere decir hacer un país en el que los ciudadanos puedan encontrar empleos cualificados y bien remunerados, con unos servicios públicos de calidad a precios razonables a través de sus impuestos, con unas pensiones seguras, con una educación de calidad que les cualifique para ser competitivos en el mercado de trabajo global. Y un país influyente en la Unión Europea y en el mundo, con aliados claros que nos comprometamos a defender un modelo de sociedad y a defender a Europa, porque estamos en Europa y nuestro futuro va con ella. Entiendo y entendemos también en el Grupo Parlamentario Popular que es nuestro mandato en esta hora de España. En los próximos años tenemos que canalizar un desafío para la sociedad española, para sus instituciones, para sus organizaciones, sus empresas, sindicatos, universidades, para todos los ciudadanos. Pensemos en la reforma que está más avanzada, en la reforma del mercado de trabajo. En el fondo es una gran apuesta para la concertación social a nivel de empresa. Hemos confiado en los trabajadores y en los empresarios. Les hemos procurado instrumentos de negociación que permitan ajustar la producción, ajustar las cargas de trabajo y los costes salariales, crear sistemas que, por ejemplo, permitan a los empleados financiar parte del esfuerzo de inversión en I+D de su empresa a cambio de mejores retribuciones en el futuro. Abre posibilidades inmensas para evitar que siga creciendo el paro, pero supone un gran reto para que unos y otros negocien. Es una nueva cultura y llevará tiempo porque todos tendremos que aprender. Y pienso que así ha de ser todo. Veamos otros ejemplos. Está en debate si hacemos una reforma fiscal que distribuya de otra forma los impuestos. Sabemos que elevar el impuesto sobre la renta no es productivo y si ha habido que hacerlo ha sido temporalmente y por razones de urgencia. Sabemos que las cotizaciones sociales son un impuesto sobre el trabajo y que reducirlas haría más fácil competir a nuestras empresas. El ministro Montoro está estudiando la posibilidad de desplazar la carga tributaria hacia actividades que deterioran el medio ambiente, reduciendo las cargas sobre el trabajo y sobre la renta. Ajustar un nuevo sistema fiscal será un reto, pero permitirá gestionar mejor los recursos del país y reducir el coste del trabajo. Y lo digo hoy, que por cierto también es el Día Mundial del Medio Ambiente. Naturalmente los impuestos deben ser bien gestionados y eso obliga a un diálogo entre las fuerzas políticas para reformar las administraciones, para simplificar su estructura, para eliminar las duplicidades, para no acumular innecesariamente competencias. Hacen falta también otras leyes que están en cartera, como la ley de emprendedores, como apoyar a nuestras empresas para que exporten, para que salgan al exterior, para que se dimensione de una manera correcta que les permita competir en un mundo global. Necesitamos también un sistema nacional de formación profesional, especialmente que se ocupe de aquellas personas de 40 a 45 años que han perdido su empleo y que tienen riesgo de quedar fuera del mercado de trabajo. Pero sobre todo necesitamos confianza en las posibilidades de España y en la capacidad de los españoles para transformar esas posibilidades en nuevas oportunidades. Corre por ahí la idea de que España tiene pocos instrumentos para ser competitiva. Hay ciudadanos que me paran por la calle, sobre todo en Vitoria, y me dicen: Alfonso, pero ¿de qué va a poder vivir el país
de qué va a vivir mi hijo. Y yo creo que tenemos que decirles que España es un país competitivo. Tenemos que decírselo además con ejemplos claros que todos vemos todos los días. España, por ejemplo, creó Inditex. Y si alguien cree que el sector textil es una industria del pasado y sin aporte tecnológico, se equivoca. Porque si uno va a Arteijo verá que es una planta donde imperan las nuevas tecnologías. La logística es formidable, hay diseño, hay un marketing genial para consolidar marcas. Y por eso la innovación de la que nace nuestra capacidad de competir debe impregnar todos los sectores de actividad. Es cierto también que nuestras universidades deben mejorar, seguir apostando por la especialización porque tenemos muchas y porque es evidente que no todas pueden ser buenas en todo. Pero las hay que son reconocidas en distintas ramas y que forman sin ninguna duda buenos profesionales. Tendremos que apostar también por ellas y tendremos que apostar muy en serio por el conocimiento de idiomas, incluso como vía para mantener y hacer más productiva nuestra industria principal, que es el turismo. Y creo que debemos afrontar también una reforma de la política. Es verdad que el diseño institucional del país tiene problemas y es natural que esto se descubra con la crisis. Nosotros hemos empezado ya a reformar los organismos reguladores. Pretendemos mejorar el funcionamiento de los órganos constitucionales. Apostamos por la transparencia y, en definitiva, queremos recuperar una noción positiva del servicio público y de la vocación política. Yo creo en la capacidad de los partidos políticos como cauce de participación e instrumentos útiles para formar proyectos en defensa del interés general. Sin partidos no hay democracia, pero no podemos olvidar que los ciudadanos que no se encuadran en un partido político tienen el derecho y el deber de participar y que su espacio tiene que ser respetado, porque cada cual tiene su espacio. El de los partidos en España ha sido demasiado expansivo. Hace falta, sin duda, más sociedad en muchos ámbitos y menos políticos también, en muchos lugares que no les corresponden. Y sobre todo creo en las instituciones y en los marcos de convivencia, que es el espacio de nuestra libertad. Por eso entré en política, lo ha recordado Soraya, en el País Vasco, con Antonio Basagoiti, por la libertad. Con el tiempo hemos aprendido que la lucha por la libertad no termina nunca y que nos obliga a todos, en Vitoria y también en Madrid, todos los días. Creo que ya me he extendido demasiado en algunas cosas de las que vemos en el grupo parlamentario sobre el futuro de España. Tenemos mucho que hacer en esta legislatura y además nos gustaría hacerlo con el consenso más amplio posible. Nosotros daremos siempre la bienvenida a todas las ideas que nos ayuden a avanzar, es decir, a liberar las trabas que impiden crecer a los ciudadanos, que les impiden aprender, emprender, ganarse la vida con actividades personal y profesionalmente gratificantes. Salimos de una etapa que nos ha llevado a una conclusión decepcionante. Después de un tiempo en el que se ha apostado por una forma de hacer las cosas que se ha demostrado erróneo y que nos llevaba a un callejón sin salida. Creo que ahora estamos en condiciones de diseñar nuestro país de una forma más abierta, más libre, pero también más cooperativa. Termino ya. Cada viernes, la reunión del Consejo de Ministros finaliza con una medida de calado con fuerza para transformar la realidad de España. No se descansa ninguna semana. Cada jueves, el Congreso de los Diputados discute y convalida las acciones del Gobierno y este se explica ante las Cortes. Este es el camino de la recuperación que hemos empezado a recorrer y que sienta las bases de la España que queremos construir. No es ninguna utopía, es lo que nosotros podemos llegar a ser. Cuando pasen los meses y el trabajo de hoy dé sus frutos, lo digo sinceramente, unos podrán sentir orgullo porque supieron estar a las duras cumpliendo con su deber. Y ahí estará el Grupo Parlamentario del Partido Popular, para el que no quiero ahorrar ahora elogios, porque en el tiempo que yo llevo de portavoz, los diputados que lo integran me han demostrado un compromiso, una generosidad y una capacidad de trabajo que son una garantía de futuro. Ellos son muy conscientes de que el cambio depende de su actitud y de su constancia, y de que ellos son el motor de la recuperación nacional. Espero, sinceramente, que otros sigan su ejemplo
y entiendan que en un tiempo como este nuestra primera obligación es trabajar por el interés general y buscar siempre el espacio en el que es posible el encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, Alfonso. Empezamos, si le parece, por esta pregunta de Fernando Jáuregui, director del Diario Crítico. Dice, ¿qué condiciones han de darse para llegar a un gran consenso político con la oposición y con los nacionalistas? Un consenso autonómico, económico. ¿No le parece útil, cuando hasta se habla de refundir Europa o refundar Europa, llegar a un espíritu del pacto, como reclama, dicen las encuestas, una inmensa mayoría de los españoles? Antonio de Jorge dice, todo el mundo cree que en esta situación de crisis sin precedentes debería haber pactos. ¿De quién es la culpa de que no los haya? Muchas gracias. Bien, ha habido algún acuerdo y algún pacto en el Congreso. Lo que pasa es que es verdad que siempre sale la disensión y el enfrentamiento. Esto es lógico y normal. El otro día pactamos incluso una proposición con el Partido Socialista para diseñar juntos la posición de España en Europa. Eso ya lo hemos pactado. Luego, también es verdad que en su traslación a hechos concretos, pues parece que importa menos, porque frecuentemente los portavoces parlamentarios, espero que a mí eso no me pase, lo que les preocupa mucho es lo que van a decir en la rueda de prensa de por la tarde. No les preocupa tanto después, en realidad, lo que hay que hacer o no hacer, que es lo que yo creo que nos debe ocupar a todos. Pero para mí sería muy fácil llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y entonces decir que yo soy un hombre de consenso si aceptara la política económica de Zapatero. Esto sería muy fácil. Y dirían, hombre, qué capacidad de acuerdo tiene este muchacho, pero yo creo que eso no va a ninguna parte. Por tanto, preguntémonos qué es lo que es útil verdaderamente para el país y qué es lo que necesita España y si en torno a eso podemos construir un entendimiento. Esto es lo que es la manera que nosotros tenemos de trabajar, siempre desde la convicción de que cuando se está en el Gobierno hay que tener capacidad de iniciativa y que hay que proponer, en fin, y con toda sinceridad entonces buscar el entendimiento con el otro. Yo lo hago todos los días, lo intento con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista a veces también tiene otros problemas. En cualquier caso, ahí seguiremos trabajando todos los días. Pero insisto, acordar para algo útil y que de verdad sirva al interés del país y a los problemas que ahora tenemos. José Manuel González Huesa, de Servimedia, dice, tras el rechazo del PSOE al proceso de elección del nuevo presidente de Radio Televisión Española, ¿se verá afectada la renovación del Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo? Espero que no. Creo que no, porque es verdad que el Partido Socialista pues, ha decidido no participar, no concurrir, no estar ausente en la gestión de lo que también pues, es una situación que hay que arreglar, que es la radiotelevisión pública, la televisión española. Esa es su decisión. En fin, habrá que respetar su decisión con independencia que nos parezca que responde a un espíritu de responsabilidad o no. Pero creo que hay que deslindar bien las cosas y además ha habido conversaciones en ese sentido entre el propio presidente del Gobierno y el líder de la oposición y han abierto también un espacio para que se pueda acordar la renovación de los órganos constitucionales y han marcado un tiempo en el que eso se debe hacer, que es este mes de junio, y yo, por tanto, espero que haya una voluntad decidida de ponerse de acuerdo. Nosotros la tenemos. Durante un tiempo, pues el Partido Socialista no ha querido acometer la renovación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional y estamos en la situación en la que estamos. Nosotros les hemos instado a que no utilicen su grupo parlamentario como una minoría de bloqueo en el Congreso, que no lo utilicen como una minoría de bloqueo y que sean conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo, y yo tengo confianza en que cumplan eso a lo largo de este mes de junio. El presidente del Tribunal Constitucional ha hecho este fin de semana unas declaraciones señalando a su juicio, deterioro general en el seno del Consejo General del Poder Judicial. También dijo don Pascual Sala que podrían dimitir en pleno todos los miembros del Tribunal Constitucional. ¿No habría que afrontar de una vez por todas una regeneración de instituciones tan importantes? Si es de mala imagen dar un puñetazo en la mesa, ¿no es peor para el país mantener esta situación?
Amparo Sastre le pregunta, ¿no cree que el presidente del Consejo del Poder Judicial y del Supremo debería dimitir porque su caso constituye una seria alarma social? ¿Se enroca el señor Díbar o lo enroca y protege el Partido Popular? Bueno, yo y todos los portavoces, creo, acogimos con preocupación la carta que nos remitió el presidente del Tribunal Constitucional al Congreso y de la que se dio cuenta en la Junta de Portavoces. Y además la valoración que hicimos es que, sinceramente, el presidente tiene razón. No es una situación defendible que se siga una situación de interinidad y que no hayan sido renovadas las vacantes en el Tribunal Constitucional. Por tanto, nos sentimos, como dicen por ahí, francamente concernidos con este asunto y estamos dispuestos a trabajar para resolverlo. Y, como decía también, ha habido un principio de acuerdo para trabajar en este sentido durante este mes. Asimismo, nosotros, desde el primer minuto de la legislatura, y lo hizo también el ministro de Justicia en su comparecencia en las Cortes, hemos propuesto una serie de cambios, de modificaciones, para fortalecer los órganos constitucionales, nuestras instituciones. Por ejemplo, en la modificación del sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces y en otra serie de medidas que se han ido desgranando, algunas de las cuales también integran ya proyectos legislativos del Gobierno, como la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Por tanto, yo en ese sentido estoy de acuerdo con eso, pero no solamente estoy de acuerdo, sino que digo que nosotros estamos con un proyecto que pretende efectivamente fortalecer las instituciones. Y en relación con la situación del presidente del Tribunal Supremo, a mí me gustaría ser exquisito, porque yo soy un portavoz parlamentario, en el respeto de la capacidad de los jueces de gobernarse a sí mismos, de, además, asumir, en su caso, si tuvieran que hacerlo, depurar sus propias responsabilidades en el seno del Consejo, que es donde eso se tiene que hacer y donde tienen que analizar esta cuestión y no desde el Parlamento. Margarita Utrera, de Canal Sur Televisión, le pregunta si está hoy un poco más lejos el fantasma de la intervención tras los movimientos de las últimas horas en la Unión Europea y en el G7, o son un síntoma de que crece por momentos la alarma internacional en torno a España. Yo creo que no debemos creer en fantasmas. Yo se lo digo con frecuencia a mis hijos pequeños y creo que es importante que todos pensemos lo mismo. Porque, claro, porque fantasmas nos podemos inventar todos los días un montón y asustarnos muchísimo todos, con todo tipo de hipótesis que podemos poner encima de la mesa, pero eso, sinceramente, no es serio en el momento en el que estamos. Por tanto, en el momento en el que estamos, yo decía en el discurso, insisto, más vale que nos preguntemos qué es lo que podemos hacer nosotros mismos y tengamos la confianza de que nosotros podemos resolver nuestros problemas. Sin duda es así. Es verdad que participamos en un mundo global, que estamos en un espacio en Europa, pero ahí tenemos que proponer, luchar, debatir en un problema que compartimos con otros y nuestros propios problemas, naturalmente, afrontarlos. Si todos los días estamos creando hipótesis que dan miedo, fantasmas que entran y salen, pues seguramente eso bloqueará cualquier capacidad de acción política. Por tanto, yo no creo en los fantasmas y, además, sé que no es inminente que se produzca esa especie de Halloween sobre España. Eso no va a ocurrir. Nosotros saldremos de esta situación, tenemos capacidad para tomar nuestras decisiones y lo responsable es hablar de eso. Lo que es irresponsable es entrar a valorar o a poner encima de la mesa otras hipótesis que no tienen en este momento fundamento y no se van a producir. Pablo Montesinos, de Libertad Digital, dice: la vicepresidenta acaba de decir que acabaremos ganando a ETA, pero este sábado un colectivo de víctimas protestará por la política penitenciaria del Gobierno. ¿Qué le podría decir a esas víctimas hoy descontentas? ¿Cree que ha fallado en algo la interlocución con este colectivo? No, yo respeto y siempre escuchamos la pluralidad de las víctimas y lo que dicen y su preocupación. Lo único que nosotros podemos garantizar, y lo hemos venido reiterando, es que en ningún caso va a permitir este Gobierno que haya ningún tipo de impunidad o que no se cumpla estrictamente la ley. Y esto es lo que ya saben los presos, que, por cierto, pues deben de estar francamente descontentos, los presos de ETA, pero, en fin, ellos tienen que saber que no hay ningún espacio para la impunidad, que el único futuro que tienen es que se aplique la ley y que, por tanto, cumplan las condenas y que todo lo que pueda significar la política penitenciaria será en ese marco. Arturo González dice: Bildu ha fracasado en su primer intento de acabar con la fiesta española de los toros al perder el referéndum celebrado en un municipio vasco. A pesar de este resultado,
¿Teme usted que en Euskadi los abertzales radicales encuentren en este símbolo español un frente de batalla más? ¿Ocurrirá, como en Cataluña? ¿Qué espera que hagan el Gobierno vasco y los socialistas vascos? Bueno, yo no sé los abertzales si les gustan o no les gustan los toros. Es verdad que los toros son una invención vasca, como todo el mundo sabe. Y, por otra parte, yo no sé si ha ido alguno de ustedes a las corridas de toros en Azpeitia. Yo creo que Antonio Basagoiti sí que ha ido a Azpeitia a las corridas, ¿no? Es un ambiente formidable, pues que Azpeitia está lo de Cestona. Es un ambiente fantástico y, en fin, y hay mucha tradición allí de los toros, ¿no? Entonces yo estas cosas de la izquierda abertzale, pues ya sé que quieren acabar con los toros, pero es que también querrían acabar, supongo, con la luz eléctrica. Y esto, en fin, ¿qué vamos a valorar? Pues los de Cestona seguirán yendo a Azpeitia a los toros como han ido toda la vida, y los de Bilbao también, y los de San Sebastián si les dejan. Desde Servimedia le preguntan si considera necesario que se celebre el debate sobre el Estado de la Nación y cuándo. Yo siempre considero necesario que se celebre. Yo no he oído a nadie que diga que no se va a seguir celebrando con normalidad el debate del Estado de la Nación. Ahora, este es un gobierno que no tuvo la suerte de otros gobiernos de tener 100 días de gracia, porque dijeron que no tocaba. No, oye, que me consta la situación, no pedíais que tenéis 100 días de gracia. Oye, no hubo de gracia ni una semana. A la semana ya tuvieron que estar aprobando un acuerdo de no disponibilidad. A los 3 meses del debate de investidura ya se estaba pidiendo el debate del Estado de la Nación. Yo lo digo porque es lo que yo he vivido, lo cual me parece que es sorprendente y que responde a que en este tiempo de zozobra y de incertidumbre, de que pasan tantas cosas, muchas veces hay gente que decide que no hay que tener perspectiva para nada, pero hombre, tengamos perspectiva y hagamos las cosas de una manera sensata y normal. Y, por tanto, pues el debate se celebrará cuando toque celebrar, y, por otra parte, tampoco es competencia de mi grupo parlamentario, sino es una comunicación que tiene que hacer el Gobierno, y el Gobierno, que está a mi derecha, pues todavía no me ha comunicado en qué fecha se hará. Pero, claro, abrimos ese tipo de debates sobre el debate. Insisto, a los 3 meses del debate de investidura ya se estaba planteando que había que hacer el debate del Estado de la Nación. Hombre, es difícil para cualquier gobierno dar cuenta de una agenda de transformación o del resultado de las medidas de transformación del país, medidas de calado que está adoptando el Gobierno del Partido Popular con tan escasísimo margen. Pero, en fin, cuando llegue el turno del debate, pues lo celebraremos. Alicia Alonso le pregunta si cree usted que la gente entendería que Rato recibiera casi 200 millones de las antiguas pesetas como indemnización para que no trabaje en un banco de la competencia. ¿Por qué pagarle por algo a lo que por simple vergüenza ética estaría obligado? Bueno, este es un asunto que está, además he estado antes con el presidente de la Comisión de Retribuciones, que tiene un cargo poco envidiable de Bankia, y ellos tienen que analizar exactamente a qué tiene derecho o no tiene derecho. Pero el Gobierno, el 3 de febrero, aprobó un Real Decreto en el Consejo de Ministros, que luego hemos convalidado para la reforma del sistema financiero, que por primera vez introducía medidas de buen gobierno y limitaba la retribución de los responsables bancarios que estaban recibiendo, de entidades que estaban recibiendo ayudas del FROB. Claro, lo limitaba sin perjudicar la seguridad jurídica desde el 3 de febrero. Creo que esa es la situación en la que se encuentra esa entidad financiera y, por tanto, hay una limitación que opera. ¿De qué manera opera y actúa esa limitación? Lo tendrá que establecer, naturalmente, esa comisión de retribuciones o el Consejo de Administración, y ahí no debemos entrar. Más escandaloso parece aquellas retribuciones que vienen de antes del 3 de febrero de 2012, de las reformas que introdujo el anterior Gobierno y que no limitaban en absoluto ninguna retribución. Mi grupo está estudiando y propondrá al Gobierno buscar alguna medida que pueda limitar esto. Nos gustaría, sinceramente, limitarlo, porque me parece que es execrable y que es una inmoralidad que haya entidades que han estado recibiendo ayudas y que no tienen ningún tipo de limitación, que son todas las que se recibieron o se devengaron antes del 3 de febrero de este año, en que el Gobierno cambió la ley y puso coto a esta situación. Iñaki Ortega, de la Universidad Rey Juan Carlos, le pregunta qué les puede decir a los emprendedores, autónomos y pymes que esperaban que una de las primeras medidas del Gobierno iba a ser la Ley de Emprendedores, y esta no acaba de llegar. Camilo Arbietar le pregunta por qué no se rescatan a las empresas pequeñas y medianas y de los autónomos con sus empleados y cotizaciones.
Bueno, la ley, yo he hecho referencia a la ley de emprendedores, porque es verdad que está en cartera, está en elaboración, y a mí frecuentemente esto me viene ocurriendo mucho. Me confunden con el portavoz del Gobierno. Es verdad que yo hablo mucho del Gobierno, porque es mi obligación, pero me confunden con el portavoz del Gobierno. Los martes tengo una rueda de prensa y siempre me preguntan ¿qué va a aprobar exactamente el viernes el Gobierno? ¿En qué va a consistir esta medida? Y yo sinceramente, quisiera hacer otra vez una protesta y un reconocimiento de mi profunda ignorancia respecto de muchas de esas cosas que no tengo que saber y no me corresponden. Yo sé que el Gobierno va a hacer una ley de emprendedores y sé que la tiene en la agenda para hacerla pronto. Y así es como fue anunciado, y este Gobierno nos tiene acostumbrados a que cuando hace un anuncio de que va a implementar una reforma, pues luego la pone en marcha. Esto es lo que hemos venido viendo, y por tanto yo creo que tienen que tener esa confianza. 27.000 millones, hay otra pregunta, 27.000 millones de pago a proveedores, ese es un rescate formidable de las pequeñas y medianas empresas españolas, que están cobrando sus facturas. ¿Cuántos cientos de empresas, hasta esta semana ya se han pagado 9.500 millones? ¿Cuántas empresas no han tenido que cerrar? ¿Cuántas deudas han podido saldar? ¿Y cuántos trabajadores no van a perder su empleo por esa razón? ¿Qué efecto de dinamización de nuestra economía supone eso? Porque va directamente a aquellos que producen. Y por tanto, ese es un verdadero plan de rescate de la situación de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas, de la economía real. Una economía real que yo me he empeñado en glosar porque creo que tiene una extraordinaria capacidad y que se merecen que saneemos de verdad la economía y que ellos puedan desarrollar toda la capacidad que llevan dentro. Pero el plan de pago a proveedores me parece una medida de estímulo que no tiene precedente y que desde luego es un auténtico rescate público de la situación de muchísimas pequeñas y medianas empresas en España. ¿Van a favorecer iniciativas legislativas para mejorar los derechos de los consumidores como herramienta para reactivar la economía? Esta pregunta se la hace Luis Pineda, de Ausbank. Yo creo que eso es importante, es una prioridad, y de hecho en el Congreso de los Diputados se ha constituido ya una subcomisión para hablar de la transparencia en los productos financieros, que además es lo que le afecta directamente a Ausbank, al hilo de cosas que han ocurrido en España, sobre las que no voy a incidir ahora en más profundidad, pero bueno, todo el mundo sabe lo que pasó con las preferentes, etcétera, y yo creo que ese es un debate que está en la calle, y que como está en la calle también ahora el Parlamento pues se hace no solamente eco del debate, sino que lo va a celebrar en el ambiente sereno de esa subcomisión, donde se puedan proponer conclusiones y, por tanto, pues se puedan adoptar nuevas medidas para garantizar especialmente a los usuarios de banca y a los clientes de esos productos financieros toda la transparencia posible y toda la garantía también de que se actúa de una manera, digamos, deontológica y, por tanto, con productos ajustados al perfil de riesgo de los clientes, que es algo en lo que yo creo que tenemos mucho que avanzar. Desde las mesas de prensa viene esta pregunta. El PSOE presenta una proposición de ley para que los particulares puedan defender sus demandas en el Parlamento. ¿Está el Partido Popular dispuesto a abrir las puertas del Congreso a la ciudadanía? ¿Cuál sería el mejor formato? Aurelio Alonso Cortés, en esta línea, dice: ¿qué papel debe tener la sociedad civil? ¿Cómo escuchar a los foros existentes? ¿Cómo agilizar la iniciativa popular prevista en la Constitución? Yo he dicho antes, a mí me parece muy bien que haya participación y contacto con la sociedad civil y que, por tanto, pues el Parlamento también pueda tener contacto. Pero vamos, yo es que como llevo en el Parlamento unos años, estamos todo el día recibiendo a representantes de la sociedad civil, ¿no? Sociedad civil vertebrada en España, que pues está compuesta de muchos grupos que defienden legítimamente el interés que ellos tienen, y este diálogo es absolutamente fluido y de todos los días. Entonces, no, vamos a ver, el Partido Socialista no va a inventar la relación constante que mantiene el Parlamento y los diputados con la sociedad, porque esta es nuestra obligación básica y es lo que hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. Y además el Gobierno ha incrementado ahora los cauces de participación de los ciudadanos en las decisiones que se adoptan, y lo hace también a través de la Ley de Transparencia. Va a haber más posibilidades de opinar y, por tanto, de participar. Y a mí me parece que efectivamente sobran políticos en otros sitios, pero también diría que a veces faltan políticos en algunos otros sitios. Es decir, el Parlamento es el lugar para la política y es un lugar para los políticos, para hacer política de verdad, no para dedicarse a hacer otras cosas, ¿no? Por tanto, en el Parlamento, en una democracia representativa como la nuestra, se ejerce
esa función de servicio, de vocación pública, y es natural que eso sea así. Me alegro de que el Partido Socialista ahora lo descubra y lo reconozca, y estudiaremos la proposición de ley que haya traído, que no la he podido leer, y si aporta algo, pues en fin, la tomaremos en consideración. Ángel Los Santos le pregunta: ¿Hacienda facilita el fraude con la amnistía fiscal? Carmela Díaz dice: entra en vigor la amnistía fiscal. ¿Son conscientes ustedes de que parte de ese dinero negro puede provenir del crimen? Bueno, es una regularización fiscal. Se han hecho algunas otras en España con anterioridad y también en otros países de nuestro entorno. Lo que pretende es que aflore todo ese dinero que ahora mismo es opaco en España y que se incorpore también a la actividad, y además que tribute, porque va a tributar, debe tributar al 10%, no así en otras reformas que anteriormente se hicieron donde ese dinero no tributa. Ahora, que todo el mundo tenga muy claro que se trata de aflorar ese dinero y que tribute y de regularizarlo. Si lo que aflora es otra cosa o si lo que aflora es un delito, lo que caerá es todo el peso de la ley. Por tanto, no confundamos los términos. Si aflora otra cosa, pues entonces tendrá que actuar, como es natural, el Ministerio del Interior o la Fiscalía. De lo que se trata aquí es de regularizar una situación y, por cierto, también de endurecer de manera muy clara las normas para luchar contra el fraude fiscal a partir de ahora, que es lo que también ha planteado el Gobierno, porque el Gobierno no plantea solo una medida, plantea un paquete de medidas, entre las cuales está esta regularización, pero está también el endurecimiento de las normas para combatir el fraude fiscal. Ya terminamos. Manuel Ángel Menéndez dice: ¿para la renovación del Constitucional mantiene el Partido Popular a sus candidatos o va a aceptar el veto del PSOE a uno de ellos con tal de llegar a un acuerdo? Es difícil hablar de candidatos. De hecho, yo estuve escuchando durante los últimos meses cómo todo el mundo hablaba de candidatos para la tele y no acertó nadie, ¿no? Entonces, pues estas cosas… Seguramente yo doña Soraya lo sabía. Bueno, pero doña Soraya es doña Soraya. Yo en este tema voy a volver a apelar a mi prudencia e ignorancia, ¿no? Y entonces yo creo que es mejor ser cauteloso. Yo no haría muchas especulaciones con candidatos, porque, como insisto, viendo el gato escaldado ha de huir también del agua fría. Y viendo lo que ha pasado en el debate de candidatos de la tele, pues no hagamos ahora quinielas de candidatos para las altas magistraturas del Estado, porque eso se resolverá en el plazo que está marcado y de la forma que ha sido decidida. Muchas gracias. ¿Tiene algo que añadir? No, que muchas gracias a todos. Es muy obedientes, muy silenciosos, muy atentos. Estoy muy contento. En nombre de British… Momento. En nombre de BT, Asisa y Red Eléctrica de España, el presidente de esta última, don José Folgado, va a despedir el acto. Para los patrocinadores ha sido un honor y un orgullo haber patrocinado este acto. En primer lugar, una enorme satisfacción haber oído a la vicepresidenta del Gobierno en esta presentación llena de profundidad. Y, naturalmente, nuestra felicitación por su brillante exposición al ponente, Alfonso Alonso. Creo que ha sido una exposición, un repaso a la renovación que necesita España y que el Partido Popular está protagonizando. Le deseamos muchos éxitos, porque es el éxito de todos los españoles. Muchas gracias a todos los presentes por vuestra presencia.